hay otra parte más, que es el rol de los intercambios voluntarios. Entonces, yo esto lo hago con dos ejemplos siempre. Suponga que aparece un pibe así, más o menos así, en España aparece por ahí y juega al fútbol que es un espectáculo. Entonces digo, el pibe se llama Messi. Y la verdad que la rompe toda. Y todos saben que aquel que lo contrate a Messi va a tener mucho éxito deportivo y con ello éxito económico. Entonces, ¿qué empiezan a hacer todos? Todos lo quieren contratar ¿a quién? A Messi. Y Messi no es tonto. ¿Qué hace? Bueno, a ver quién me paga más. Y va y juega con quién me paga más. Entonces él termina poniendo, vienen los catalanes que lo quieren tener en el Barcelona y le dice, bueno, juego con ustedes si me pagan el equivalente de la recaudación de 2 partidos de local. O sea, toda la recaudación. Entonces, pero como están dispuestos a pagarlo, hay que duplicar el precio de las entradas porque la otra parte se la lleva Messi. Lo contratan, el Barcelona le gana a todo, le hacen goles a todo, le llenan la canasta al Real Madrid, van y le festejan en Madrid, todo. ¿Hasta ahí, digamos, hay algún problema? ¿No están todos contentos? Lo quisieron contratar a Messi, lo tienen a Messi, ganaron todos, ¿sí o no? Todos los intercambios fueron voluntarios, cada uno consiguió lo que esperaba. Ahora no les va a faltar el socialista que agarre y empieza a decir, pero la distribución del ingreso. Miren ustedes, todo lo que gana Messi, fíjense cómo viene. Viene primero Messi, que gana un montón de plata, después vienen todos los jugadores y directivos del Barcelona, después vienen todos los españoles, salvo los catalanes, y por último los catalanes. Entonces ustedes miran qué distribución del ingreso absolutamente desigual. ¿No? O sea, una cosa horrorosa. Y es tan horrorosa que, es más, ahí en Cataluña debe pasar algo especial, porque ahí todavía es más desigual. Y la verdad es que, digo, todos esos intercambios fueron voluntarios, cada uno consiguió lo que quería. Es más, como hay incertidumbre en la vida real, hasta podrían no haber ganado el campeonato, que hubiera sido todavía más frustrante. Pero al margen de eso, digo, ¿qué es lo que quieren hacer? Fíjense que avanzaron esas estupideces. Y Ronaldo se fue del Real Madrid, ¿a dónde? A Juventus. Y Messi se fue de Barcelona al Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque quisieron empezar a regular cuánto tenían que ganar las máximas estrellas. Es decir, bien socialista. ¿Cuál es la consecuencia? La calidad del espectáculo cayó. Digo, me imagino que no deben estar muy contentos los hinchas del Real Madrid que ahora no lo tienen a Ronaldo. Y lo de Barcelona menos. Entonces, vean cómo hacen daño. O por ejemplo, no sé, igualdad de oportunidades, así me divierto con otras cosas. Porque digo, las presentaciones van cambiando, tienen su dinámica según como me voy. Entonces, fíjense esto, que es divertido. ¿Cómo hago para que sea igualitario eso de igualdad de oportunidades? Del otro lado juega Messi. ¿Qué hago? ¿Le corto una pierna? Quiero ir a jugar a la NBA y como... bueno, pero yo mido 1,80 m. Entonces, ¿qué hago? ¿Le corto las piernas a todos los jugadores de la NBA para que tengan la altura mía? O cuando voy a jugar con Federer, le corto un brazo para que haya igualdad de oportunidades. O sea... hay un personaje en la antigua Grecia que se llamaba Procusto. Procusto era un tipo que tenía una obsesión. Entonces, ¿qué era lo que hacía Procusto? Invitaba gente a la casa, de a uno, y los alcoholizaba. Entonces, cuando ya estaban medio groggy, les invitaba a quedarse a dormir en la casa. Entonces les daba una cama. Entonces, si era más largo que la cama, le cortaba las piernas. Si era más ancho, le cortaba los brazos. Y si era más corto, lo estiraba. O sea, era un sanguinario. Pero el tipo lograba que todos fueran igual. O por ejemplo, supongamos el caso,
El capital humano explica 70 puntos porcentuales del crecimiento económico. Entonces, si ustedes tienen gente inteligente y todo eso, digo, es muy bueno, porque eso va a generar, ¿qué? Nuevos productos, nuevos bienes, o sea, una maravilla, y vamos a estar todos mejor, ¿no? Bueno, pero aparecen los socialistas y dicen, no, bueno, pero esto genera desigualdad. Entonces, como no pueden hacer que el que está abajo esté a la altura del que está arriba, entonces, ¿qué hacen? Ponen un chip nivelador. Entonces, el que tiene un pensamiento, digamos, por encima del promedio, le genera una descarga eléctrica que lo inhibe de pensar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacen eso, ¿el resultado cuál es? Que la inteligencia promedio, ¿qué pasó? Bajó. Entonces, ¿qué necesitan? Un nuevo chip para que queden igualados a ese nuevo nivel. Y de vuelta, ¿qué pasó ahora con la inteligencia promedio? Viajó. ¿Hasta cuándo va a bajar? Hasta que la inteligencia promedio sea ¿cuál? La del más bajo de todo. Por ende, van a tener un nivel de vida miserable. Llámese socialismo. Después, para ver el tema de los intercambios voluntarios, yo este ejemplo lo suelo contar, es muy divertido. Supongamos que voy a hacer un viaje en colectivo y con mi amiga Cristina. Bueno, no es el mejor día para que diga esto, dado que me están tratando de operar en los medios en Argentina. Pero al margen de eso, entonces nos vamos al colectivo y ella se sienta, obviamente, a mi izquierda. Obvio. En ese contexto, el punto es que sube un señor con todos los bolsillos llenos de dinero, o sea, estaba que reventaba de dinero. Y eso a ella le producía una situación muy irritante, le molestaba, digo, qué injusticia, todos unos secos de novela ahí arriba del autobús y ese hombre con tanto dinero. Entonces, los colectivos tienen un palo, que es como si fuera un palo de béisbol para golpear los neumáticos para ver si están bien. Entonces toma ese palo, Cristina, le pone en la cabeza el palo y le dice, o me das todo tu dinero o te rompo la cabeza. El hombre le dice, pero mire, es que es para la operación de los ojos de mi hijo. O me das todo tu dinero o te rompo la cabeza. Bueno, el hombre tiene que hacer un cálculo, dice, si yo no se lo doy me va a romper la cabeza y se lo va a quedar igual. Y si se lo doy, por lo menos me quedo con la cabeza, puedo ver cómo consigo plata de vuelta para operar y salvarle los ojos a mi hija. Bueno, en ese contexto le da la plata y suponiendo que Cristina no vaya a comprarse carteras ni esos zapatos de la suela roja que los hace pintar de negro para que no se sepa que son los de la suela roja, y los redistribuye igualitariamente entre todos los que estamos en el colectivo. La pregunta es, ¿esta segunda sociedad es más justa que la de España de Messi? No, sí es profundamente violenta. Todo eso se logró de un modo sanguinario. Hubo violencia en el medio. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que los impuestos son un robo. Es decir, nadie paga voluntariamente los impuestos. Es decir, ustedes pagan los impuestos porque es a punta de pistola. Siempre recuerden esto. Miren, por culpa de una regulación, de un salame, Al Capone fue catalogado de asesino, de traficante, pero ¿por qué fue preso? Porque la de los políticos no se toca, la de los políticos, la casta no se toca, la de ellos es sagrada. Es decir, ustedes pueden matar, pueden traficar lo que quieran, pueden hacer cualquier desastre, pero no se les ocurra meterse con la guita de los políticos, porque ahí sí les puedo asegurar que lo van a hacer pelota. Entonces, lo que hay que entender que el Estado además es una organización criminal, una organización violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, o sea, no son voluntarios, se pagan a punta de pistola, y por ende los políticos son ¿qué? Unos ladrones. Por eso, digo, la primera cosa que hice siendo diputado fue devolverle a la gente la dieta. ¿Por qué? Porque filosóficamente tengo un problema. O sea, esa plata no la consiguieron voluntariamente, la consiguieron a punta de pistola. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tiene un vicio de origen ese dinero. Entonces por eso lo devuelvo. ¿Y cómo hago para hacerlo?
y que no esté adentro mi subjetividad. Porque hay gente que dice, no, a mí no me parece mal que sortees la dieta, pero se la tenés que sortear a el que tiene mérito. ¿Y quién definió qué es mérito? ¿Quién es el dueño del metro patrón de qué es mérito? ¿No? Entonces, al margen de toda esa discusión, lo único que ustedes se van a dar cuenta es que, ¿cómo lo pueden hacer para resolverlo de la manera menos contaminada posible? Sortearlo, que es lo que hago yo, lo sorteo. Y eso fue muy interesante porque generó mucho malestar en los políticos. Por ejemplo, 7 compañeritos de trabajo trataron de ver cómo hacer para expulsarme de la Cámara por eso. Otros quisieron crear leyes para que yo no pudiera hacer esto. Otros quisieron hacer leyes para que, si yo decidía hacer esto, tenía que haber un criterio de mérito para que se hiciera. O sea, todos son unos intervencionistas. En el fondo de la guita mía hago lo que se me da la gana. Como le cuestiono el origen, la devuelvo. ¿Se dan cuenta? Pero ni eso tienen. Pero ¿saben qué es lo que más le molestó? Es que dejarlo en evidencia. Lo que más le molestó es que se supo que ganaba mucho más que el argentino promedio y mucho más que el argentino mediano, que es el más representativo. Es decir, con lo cual eso de que lo hacen porque tienen vocación, mentira. Pero hay algo que todavía es mucho peor, y es que cuando ustedes miran el nivel de vida que llevan, no tiene nada que ver con lo que ganan. Entonces, eso es lo que genera el problema. Que es interesante, ¿no? La pregunta es, ¿y entonces que mi ley justifique de qué vive? Acá lo ven. O sea, claro, lo que pasa es que esos inútiles, como nadie va a demandar sus servicios en ninguna parte, claro, entonces para ellos esa posibilidad de ingreso es cero. En este sentido, todos estos sistemas, en el fondo, sí son profundamente injustos y están construidos sobre valores morales que son inmundos. Y cuando ustedes destruyen el sistema de beneficios, destruyen el sistema de precios, eso deriva en un peor desempeño económico y cada vez se vuelven más pobres. Es decir, que cuando ustedes abrazan valores morales inmundos como el socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el asesinato, bueno, eso va a derivar en instituciones que van a poner la justicia social, o donde hay una necesidad nace un derecho, todas esas estupideces. ¿Y el resultado cuál va a ser? La miseria. ¿Por qué? Porque rompen los incentivos del sistema. No hay incentivos para crear cosas. ¿Por qué? Porque si ustedes ganan plata se las va a robar el Estado.